Oigan, ¿vieron lo de los cisnes que se drogaron? No. No, ¿Cómo ni así? idea. ¿No han visto? Bueno, resulta que a comienzos de este año, en Komarno, eso queda en Eslovaquia, unos cisnes comenzaron a llegar a un campo de amapolas y se la pasaban ahí todo el día. La situación se puso tan grave que no podían volar y las autoridades de Eslovaquia tuvieron que intervenir porque los cisnes son un animal protegido en ese país y los sometieron, digamos, a un proceso de desintoxicación para que pudieran volar. La cosa fue tan grave que se llegaron a comer 5 hectáreas de amapola. Wow. Un montón. Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Y bienvenidos al mismo tiempo a un episodio de La Enredadera y compañía. Yo soy Sara Yo soy Luis Carlos. Y yo soy Santiago. y hoy vamos a hablar de drogas. Mentiras, no. Animales que se drogan. Sí, de hecho, a lo largo de los episodios de Mínima Dosis, decimos que todo el mundo se droga. Y eso incluye a los animales. Por eso queríamos hacer este episodio con ustedes. Quería que me contaran primero qué es la enredadera, a qué se dedican. Muy difícil. La Enredadera nació en el 2020 y nosotros, pues inicialmente somos como divulgadores científicos, pero únicamente a través de chistes malos, anécdotas flojas y un par de datos curiosos bien dados. Uno que otro investigado. Sí, es como más que todo muchos chistes malos y un poquito de información. Sí, nuestro eslogan es, ¿cómo es? Datos científicos para no científicos. Bueno, yo quería comenzar centrando la conversación en qué es una droga. Hay muchas definiciones. Lo que nosotros decimos es la definición que usa la Comisión Global de Política de Drogas, que dice, voy a leer, en un sentido amplio, una droga es cualquier sustancia que tenga efectos bioquímicos en la mente o en el cuerpo. En este sentido, alcaloides como la cafeína o que están en alimentos que normalmente consumimos pueden ser considerados una droga. Sí, exacto. Es una definición como amplia y general que se puede como aplicar a muchas cosas, porque pues un alcaloide básicamente es una sustancia que se encuentra en los alimentos que suelen ser de origen vegetal. Entonces pues está la cafeína, está la nicotina, pero también hay sustancias pues un poco, digamos, con un nivel de estímulo un poco más alto, ¿no? Pero la mayoría tienen eso en común, que suelen ser sintetizadas por organismos vegetales. Sí, digamos, a mí el ejemplo que me gusta es la hoja de coca, porque la hoja de coca se relaciona con la cocaína, pero la cocaína es solamente uno de los 14 alcaloides que tiene esta planta, entonces tiene muchas otras sustancias que pues no necesariamente se procesan y se venden por allá en otros países. Bueno, sí, no, yo también pues quería agregar que, claro, la intensidad de los alcaloides y pues su riqueza de efectos también puede llegar a variar según quién consuma ese alcaloide, ¿no? Y pues como veremos, hay muchas, primero, formas de consumo, intenciones de consumo, e incluso la palabra consumo o accidente, ¿no? Podría llegar a ser en muchos casos. Y eso es. Sí, es algo curioso cuando se habla del tema que nos trae hoy de animales que se drogan, y es que pues hay un gran universo de lo que es como el sistema neurológico de un organismo, ¿no? Y por eso mismo la forma en la que son estimulados y las sustancias que los pueden estimular o no pues va variando, aunque sí hay algunos patrones en común, como algunos alcaloides o algunas sustancias que digamos que pueden estimular a diferentes especies, especialmente como muchos mamíferos o sí, como a muchos como animales de las mismas categorías. Pero al mismo tiempo yo creo que hay algunas sustancias que son mucho más específicas en a quien buscan o a quien terminan como afectando neurológicamente. Sí, de hecho en el caso de los cisnes, ellos lo que perseguían era la goma de amapola. La goma de amapola tiene opio y sus derivados son sustancias como la heroína, la morfina o una sustancia que se llama la codeína,
que prácticamente es jarabe para la tos. Que en África hay un problema súper grave con eso, ¿no? De hecho, es curioso porque aquí en Colombia el jarabe para la tos que venden tiene componentes que te llevan al baño. Entonces, digamos, la gente no se droga con codeína porque se los manda al baño. Ah, es como un laxante. Sí, pero o sea, lo hacen para que no se droguen con eso. Qué interesante. Pero en Estados Unidos hay toda una cultura, sobre todo en Florida, de una sustancia que se llama lean. Y lean es jarabe para la tos y soda. Y hay una cultura de hip hop alrededor de lean, y hay canciones que hablan de lean, y es como una droga que aquí casi no se consigue. La bebecita bebe lean. Sí, sí, sí. Oh, Dios mío. Descubrimiento. Wow. Siempre me lo pregunté como que es quién es Así bebe es. lean. No, bebe lean. Ah. Qué bolo acá. Yo acabo de agarrarlo. La bebecita bebe lean. Ajá. Bueno, yo quería comenzar preguntándoles qué animales les gustó en su investigación, qué animales llamó la atención de la forma en la que estos animales se drogan, cuál me pueden decir. Bueno, nosotros hicimos la tarea pues de leer como varias, de investigar sobre un montón de casos porque hay muchos casos reportados. Pero una cosa que quiero aclarar antes de decir mi animal favorito es que hay como una discusión que no se ha definido bien de si estos animales se están drogando o no, porque hay una como capa de intencionalidad que no se puede como abordar completamente desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque igual el consumo de una sustancia o el efecto de la sustancia pues es muy subjetivo, e incluso a partir de comportamientos externos es muy difícil pues saber exactamente qué es lo que está experimentando un organismo al entrar en contacto con una sustancia. Pero bueno, a mí algo que me pareció muy chévere, porque también es una experiencia de primera mano. Yo he tenido gatos desde hace muchos años, y este capítulo me dijo como pues marica, voy a investigar sobre el catnip. A ver. La marihuana de gatos, le dicen. Sí, así le dicen, exacto. Entonces, para quienes no sepan, pues el catnip uno lo puede comprar y es como un orégano, como unas hojitas secas, que no es que el gato se lo fume, sino que... que lo arme, un bong. Sí, no. Sino que uno simplemente como que lo echa, puede ser en juguetes, puede ser en el piso, y un comportamiento que se suele ver es que se empiezan como a restregar en el cuerpo, incluso a veces como que dicen los reportes que empiezan a verse como más estimulados o lo contrario, como más calmaditos, más chill, trin. Y eso es una cosa que también pues aprovecho y toco, y es que el efecto de las sustancias pues varía mucho de organismo en organismo, ¿no? Es algo que incluso en seres humanos pues se ve como si uno es media copa como yo, que me tomo una cerveza y ya quedo, me emborracho barato. O gente que pues se toma 10 y no le pasa nada, ¿no? Y lo mismo el catnip, como que tiene efectos diferentes En diferentes gatos. en diferentes gatos y dependiendo de la dosis. Es como parece... ¿Será que depende también del peso del gato? Yo creo que sí, pues hay como un factor como del organismo, como fisiológico, pero también creo que hay un factor genético. Entonces también seguramente dependiendo de la raza. Pero lo curioso es que básicamente a todos los felinos que uno ve como gatos grandes les hace efecto el catnip. Y hay reportes incluso de uso de plantas como el catnip, que es como una menta, en especies como tigres o pumas in the wild, como en lo salvaje. Entonces, si bien es como una sustancia que le aportamos a nuestros gaticos, pues también se ha visto en otras especies de felinos grandes. Igual yo creo que hay algo bien importante, aprovechando que estamos con mínima dosis, como respecto a lo que es la droga como tal también y qué es lo que está consumiendo el gato en ese instante. El catnip es un opioide y se ha visto justamente que cuando alguien cultiva esa planta en jardines,
hay gatos que han tenido patrones de adicción. ¿Y por qué se ha visto? Porque el gato vuelve al otro día en busca de saciar como ese placer y ese, bueno, como esa búsqueda de ese alteración que le genera el catnip. Y yo creo que hay parte, pues, algo muy interesante, y es que según también la droga, y claro, según el animal, y ahora incluso la genética, como dice Pozo, que eso es fascinante también, pues responde diferente a las cosas, pero sí hay unos patrones comunes, y pues es que los opioides sabemos que afectan el sistema nervioso central, ¿no? Y pues los opioides sí generan posiblemente adicciones muy fuertes y abstinencias muy fuertes a veces. Ustedes complementarán con mucho más rigor, tal vez, que yo, esta información. Sí. Sí, el tema de los opioides puede ser tan complicado como sencillo porque tienen aplicaciones médicas. Entonces, digamos, el fentanilo, que está tan de moda, o sea, todo el mundo, he escuchado a todo el mundo hablar de fentanilo, es una sustancia que se usa, tiene un uso médico controlado y es segura. Entonces también puede ser muy diferente, o sea, puede ser tan letal como tan segura. Pero sí, a mí me gustó el caso de el escarabajo broca de café, que es el animal que consume más cafeína en el mundo. Consume al día el equivalente. Más que un paisa promedio. Más que el paisa promedio. O sea, es que consume... Hay que decirlo. O sea, el paisa promedio que consumirá 20 tazas de café. Yo creo que se toma 6 tintos al día. 6 tintos. Bueno, este escarabajo se toma 200, el equivalente a 200. ¿Qué? Por su peso, por su tamaño. Es chiquitico, pero le gasta. Y es curioso porque es que el café se usa mucho para evitar las plagas. Sí. Sí. Pero a este lo atrae. Uy, le entonces... encanta. Está ahí, tin, tin, tin. Y es paisita. Y justamente hace unos días hubo el caso en Inglaterra de una persona que cogió cafeína sintetizada, la pesó en una balanza y se la tomó, y fue el equivalente a eso, a 200 tazas, y se murió de un paro cardíaco. O sea, una línea de cafeína pura es más letal que una línea de cocaína. No. Y este escarabajo, pues, normal. Casual. No, él ahí. Anda con su carriel. Lleno de tintico. Como debe ser de activo él, ¿no? Debe tener mucha energía todo el tiempo. Él no duerme. Hasta el tema de la fama que tengo yo, para que enseguida digan que vine a tomar café después de ustedes y no les pagué, déjame pagar. Al contrario, son demasiado buena gente. Y aprovecho entonces, meto la mano ahí. Y es que eso es interesante porque se ha visto una relación como casi simbiótica entre muchas plantas y muchos animales. Posiblemente ejemplos de los que vamos a hablar hoy. Porque también una cosa que se habla mucho cuando se está analizando estos casos es cuál es la función de lo que se está haciendo, ¿no? Sí, recuérdanos que es simbiótico. Simbiótico es una... Ah, sí, cierto que... no solo nuestra audiencia. No, simbiótico... No, ya lo hemos usado, simbiótico es como una relación que le hace bien a las dos partes, ¿no? Es como... una relación de dos organismos en la que ambos sacan beneficio, básicamente. El ejemplo, paréntesis muy rápido, de la simbiosis, por ejemplo, es el coral y la zoozantela, que no tienen nada que ver con drogas, pero es como más fácil de entender. El coral es un animal que vive ahí en el mar, y la zoozantela es una cianobacteria, que es una bacteria que hace fotosíntesis, que vive dentro del coral. Entonces lo que pasa es que la zoozantela, al hacer fotosíntesis, pues le da comidita al coral, le da nutrientes, y el coral pues le da casita a la zoozantela para que ya esté ahí metidita, contenta. Y cuando pasa lo del blanqueamiento de corales es porque la zoozantela se sale del coral y entonces él se queda sin comida, entonces se muere. Otro ejemplo también un poco raro es, por ejemplo, el maíz o el arroz y el ser humano. Termina siendo una relación simbiótica porque le beneficia a los dos. Ahora, uno de los organismos que vive en más partes del mundo es el maíz. ¿Pero eso no es como por selección artificial? Es selección artificial, pero se puede definir como una relación simbiótica entre dos especies. Ambas se benefician, ¿no? Si el objetivo... Gana y gana, sí. Exacto. Es colonizar el mundo entero. Entonces, como algo que se discute mucho al hablar de drogas y animales, o incluso drogas y pues sí, seres humanos que somos animales, es
qué es lo que le está aportando a ambos organismos, ¿no? ¿Hay un beneficio alguno para la planta? Entonces, las plantas, por ejemplo, en algunos casos, pues tienen estas sustancias que repelen organismos, ¿no? Pero también atraen, ¿no?, algunos específicos, y eso genera una relación de, por ejemplo, hormigas que viven en los troncos de algunos árboles y defienden el tronco del árbol de otros insectos. Entonces, es interesante pensar que las drogas, que las plantas con estas sustancias tan costosas que les cuesta tanto producir, que les sirven en algunos casos para defensa, puede que no sea casualidad, que sea una selección simbiótica, el hecho de que a algunas especies en específico les haga eso, como estos escarabajos, porque no los espanta a ellos, sino que los ayuda a estar así bien despiertos. Son relaciones que vale la pena como tener en cuenta. ¿Puedo hablar de otro ejemplo? ¿De Sí, toda la sí, cucharada? es el plan. Bueno. Otro ejemplo que yo encontré, y además, casualmente, o sea, primero me gustó porque era de primates, obviamente, es de mandriles, pero justo la forma en la que ellos se drogan es con una planta muy especial. Entonces, el resumen es que los mandriles consumen algo que se llama iboga, que tiene una sustancia que es la ibogaína, que es un alcaloide. En general, todos los que son inas son alcaloides: cocaína, metanfetamina, nicotina, cafeína, etc. Y algo muy chistoso de la ibogaína es que se utiliza como una sustancia para dejar la adicción a otras drogas. Sí, tiene un uso ceremonial y es de África. Sí, es muy chévere. Es como que se utiliza, obviamente tiene propiedades estimulantes, como que si uno consume grandes cantidades de ibogaína puede tener alucinaciones y todo. Tiene DMT, ¿no? Es uno de los componentes. No sé, pero eso es una sustancia psicodélica también, se considera. O sea, más que estimulante, es psicodélica, como puedes serlo. ¿Bogaína? Ibogaína. Ibogaína. Tenemos que hacer un episodio de ibogaína. Sí, es muy chévere y se usa como para muchos ritos de iniciación en África. Y estos mandriles en particular, como que unos investigadores se pusieron a verlos y supuestamente el comportamiento que vieron es que consumen las raíces de la planta, de la iboga. Entonces se los comen y es como antes de darse en la jeta con otro mandril macho. Entonces es el mandril macho que es como, este man me va a pegar, me tengo que comer la raíz, y se come la raíz y es como, me siento más fuerte de repente y puedo aguantar mejor los golpes. Y entonces se pelean, se va el efecto de la ibogaína y es como, Muy diferentes me fue a los súper humanos. bien. Sí. O sea, es como Popeye con la espinaca. Suena la misma música. O Maradona. O Maradona. ¿Será que lo de Maradona era ibogaína? Dice que era otra ina, otro alcaloide, sí. Interesante porque que lo usen humanos, pero también otros primates, ¿no? En la misma región. Y para pelear específicamente. Tiene diferentes usos. Sí, porque en África es para ritos de iniciación, que me imagino que son bailes, etcétera. Una como pelea puede ser un rito. Una pelea sí puede ser. Pero los mandriles es únicamente los machos que se van a pelear, muy duro. Y se lo comen como 2 horitas antes y es como, ya estoy bajo los efectos de la ibogaína, ya me puedo dar en la jeta con este otro mandril. Mandril que está aquí al frente. ¿Será que eso también tiene un componente de tradición? O sea, los padres, puede ser un rito de iniciación ahí raro entre los mandriles, Total, ¿no? sí, claro. Como, ¿Quién hijo, sabe? llegó tu momento. Sí, te voy a llevar al árbol que nuestra familia cuidó durante generaciones, que tiene la mejor raíz. Con si comes la puntica es lo más ibogainoso. Ibogainoso. Como había dicho Osvaldo y yo brevemente ahorita, la iboga, pues, o la ibogaína, se utiliza para tratar las adicciones a otras drogas. Entonces es extremadamente controversial porque es como vas a tratar la adicción a un alcaloide con otro alcaloide, pero es como aparentemente un método semi-popular porque supuestamente como que disminuye los signos de adicción hacia drogas un poquito más pesadas como la cocaína y la metanfetamina.
Sí, es como un proceso de desescalamiento del consumo también. Como la gente que quiere dejar de fumar y echa vapeador. O que se pone Debatible. El parchecito. El parchecito, puede ser. Yo tengo un ejemplo de una droga muy utilizada por nosotros los humanos, que es el alcohol. Eso es un debate interesante. ¿El alcohol es una droga? Sí, claro. Pero Bueno, pero Dentro es de que la definición que Si dijimos nos está antes, sí. yendo una Pues según cuchara la de 60 años, va a decir, ¿qué vas a un aguardientico? Pues eso?" esto va para esa señora. puede parar. Dice eso y votar. Esa No puedo señora. parar en cualquier momento. No puede. No puede. Suena que usted conoce a esa señora. Señor, soy yo. Son de hecho mis tíos. Esa señora soy yo. Pues yo creo que el alcohol es una cosa muy interesante, es una sustancia muy interesante porque está absolutamente, primero, bueno, interiorizada, legalizada, familiarizada y como que hace parte de todo en todos y desde hace muchísimo tiempo. Y investigando un poco sobre el alcohol y justamente esta problemática de por qué consumimos alcohol, qué efectos nos trae, porque algunos animales, como contaré ahora, también parece que consumen alcohol. Parece que el alcohol también se da su consumo tanto al parecer en épocas tempranas de nosotros los humanos como en algunos animales por sus beneficios nutritivos. Parece que no era solo por la borrachera, que también pues a veces puede ser divertida, pero no era la causa principal por la cual se consumía, sino que cuando los frutos de algunos árboles están pues muy maduros, llega la levadura a pues impregnarlos y generar la fermentación, y en esa fermentación pues está la levadura, que es un hongo que es proteico y trae beneficios nutricionales como a los humanos. Y bueno, esa es la cápsula nutritiva del alcohol. Pero el ejemplo, hablando, pues ya que estamos hablando de micos, hablemos de micos. En el Caribe, en las islas pues de San Cristóbal, San Kitts, pues son islas que tradicionalmente también trajeron pues una gran población esclava de África, ¿no? En épocas coloniales. Y también importaron, pues como también ocurrió acá y bueno, en Sudamérica y en toda la etapa de colonización, fauna pues de otras partes. En las islas del Caribe se trajeron micos de África pues para que vivieran en estos lugares y Este paraíso tropical. en este paraíso tropical como mascotas quisieron traer micos. Bueno, el caso es que pues intentaron domesticarlos, estuvieron ahí pues con ellos, los micos claramente muchos de ellos se liberaron de su domesticación, estuvieron en la isla y se encontraron casualmente con una bonanza de industria del ron, también importada. Los micos, o sea, empezó a verse que los micos empezaron a consumir mucho ron y entraron a como la industria, pues a las... O sea, ¿entraron que se emprendieron o entraron? Se prendieron bastante, pero esto no es un caso, sino que se ha visto en muchísimo tiempo que los micos de las islas de San Kitts son borrachos. Y esos micos, pues resulta que unos primatólogos llegaron a investigar a los micos borrachos y es muy interesante porque justamente hay un factor genético ahí también en el alcohol. Resulta que los micos tienen diferentes comportamientos con el alcohol muy parecidos a los que tenemos nosotros. Que se encontró que hay micos tomadores sociales, es decir, que solo cuando están en grupo toman alcohol, que hay micos, un porcentaje más bajo de esos micos toma sola, y cuando están solitos toman y se emborrachan demasiado y tienen alcoholismo, literalmente. Y hay otros que nunca toman y que cuando toman todos, ellos no deciden tomar y lo deciden voluntariamente y es no, yo es que no tomo, dicen unos micos. Y fue muy interesante. Literal dicen eso. Literal dicen, yo no. No, yo no, gracias. Y pues lo curioso es que parece que, porque ya han sido muchas generaciones de micos
tomando alcohol en estas islas de San Kitts por la bonanza del ron, que hay un componente muy fuerte genético, es decir, hay unos micos alcohólicos que le han pasado su alcoholismo a las nuevas generaciones, hay unos micos que son tomadores sociales que le han pasado ese hábito a las nuevas generaciones, y hay otros micos pues que son abstemios del alcohol. Pero pues es muy interesante porque nos parecemos mucho a sus hijos de madres micos, la verdad. Increíble. Algo interesante de eso que está hablando Santiago, que Osvaldo debe saber más de eso, es que en el mundo de las drogas se utiliza la palabra tolerancia, que puede significar muchas cosas, pero además también me parece interesante que en nuestras mentes como de sociedad uno dice como no, es que si uno tiene un papá o una mamá alcohólico, entonces yo también voy a ser alcohólico. Pues eso no significa eso, sino que uno puede ser un poquito más propenso a desarrollar una adicción a una sustancia como una droga. Y la tolerancia creo que también se puede pasar genéticamente, pero se mide en el individuo como pues que entre más drogas consuma uno, pues como que el cerebro en ese ciclo de dopamina como que todo se daña el circuito y es como que cada vez necesita más cantidad de esa sustancia, droga, alcohol, lo que sea, para que la dopamina funcione entre comillas normalmente y pues uno va desarrollando como mayor tolerancia. Entonces de pronto esos micos con los años sus hijos eran como más tolerantes, entonces les tocaba tomar más ron y eran entonces aún más borrachos los que tomaban, los que no, parchados. Sí, yo creo que hay factores de contexto y igual que los humanos, ¿no? Como que uno no puede decir que el hijo de un adicto a heroína nació heroinómano. Como Sí. Es muy polémico solo saltar a esa conclusión, pero sí hay, como es el factor social, el factor cultural, el factor biológico. Sí, justo vamos para allá. Los primates pues tienen como aspectos de comportamiento Sí, similares. sí. Sí, justamente vamos para allá, pero yo quería continuar el tema de animales que se emborrachan, porque es que hay un animal que los oyentes no se esperan que se emborrache y son los elefantes. Los elefantes toman, o sea, les gustan las frutas fermentadas y hay un hecho que yo lo leí, yo pensé que era mentira, pero sí ocurrió y fue que en 1974 150 elefantes se metieron en una fábrica de cerveza y mientras se metieron mataron como a 5 personas, entonces... Tenían Sí. un objetivo muy claro. Tenían el Como, objetivo yo voy muy por esa claro. pola. Y mataron a 5 personas. No, y la en el cantidad proceso. las polas que se tomaron un elefante, o sea, debe ser enorme. Mucho. No, y además, respecto a eso de los elefantes, yo vi que se dieron cuenta que no era como accidental ese consumo de alcohol, porque a veces cuando los frutos estaban muy madurados, esperaban a que cayeran, se fermentaran y ahí consumían esos frutos como intencionalmente esperando a que se fermenten. Entonces al elefante, a algunos elefantes sí les gusta el traguito. O sea, hay como, esos eran elefantes de la India, ¿no? Y pues parece que entonces había como una tradición de fermentar frutas en un grupo de elefantes, porque eso es lo difícil, ¿no? También es como no se puede generalizar a todos, sino unos grupos específicos. Sí, claro. Que descubrieron que las frutas se fermentaban, y que también pues es muy loco, que los elefantes son otra especie como con un alto nivel cognitivo en ese sentido, ¿no? Como Sí. tienen esa capacidad y tienen también memoria cultural, entonces capaz que hicieron esa conexión. Como decía Luis Carlos, sí, la adicción es un tema. De hecho, la palabra adicción ya está en desuso. Los manuales de psiquiatría ya no hablan de adicción, sino trastorno por uso de sustancias. Y de la adicción se ha dicho mucho. Se ha dicho que la marihuana es la puerta de entrada, que alguien prueba algo y se queda ahí. Pero un experimento muy interesante, muy famoso, que se llamó el Rat Park o el Parque de Ratas, que fue el que demostró que la adicción es otra cosa. En este experimento prácticamente hicieron 2 parques de ratas y les tenían morfina. Entonces había unas ratas que estaban en condiciones horribles, comida de mierda, sí, situaciones digamos feas. Soledad. Sí, soledad, aislamiento y tenían morfina, entonces pues no había nada más que hacer. Entonces todas las ratas se la pasaban consumiendo morfina.
Mientras en el otro grupo control había un parque en el que las ratas tenían, digamos, juegos de toboganes, más ratas para parearse, tenían la ruedita esa, habían muchas de esas rueditas. La ruedita esa. También había El morfina. otro vicio. Y resultó que también había morfina, y sí hubo casos de adicción a morfina, pero fueron mucho menores. Entonces, esto demostró que la adicción depende del contexto, o sea, tiene factores genéticos, tiene todo eso, pero lo más importante es el contexto. Pobre contexto el de las monos caribeños. Un contexto muy, Sí, la tienen difícil. muy alcohólico. Pero con los animales que andan en grupos sociales es como que se puede estudiar eso, ¿no? O el ejemplo que puso Sara, por ejemplo, que puede, hipotetizamos, aquí en este podcast lo escucharon aquí primero, que puede ser una tradición entre los mandriles. Entre los mandriles. Pero como que algo interesante de estos ejemplos con animales es el hecho de que, pues, no tiene que estar como toda esta cultura y la publicidad y como estas empresas que nos intentan vender las sustancias. Como que incluso en casos aislados del capitalismo y de la necesidad de vender y de enviciar a la gente, igual hay casos de consumo de sustancias, ¿no? Hay casos de consumo aparentemente intencional de sustancias. Y aquí pues toco un poco lo que dije antes de que es muy difícil llegar a la conclusión final de estos elefantes se emborrachan, ¿no? Como no sabemos exactamente cuánto es la cantidad que tienen que beber para emborracharse. No sabemos cómo exactamente actúan Sí. los elefantes borrachos. Como Y que digamos, todos son... hay casos también terribles yo creo que todo el mundo ha visto como los monos que fuman. Sí, Los total. pusieron a fumar. Entonces también es un tema, o sea, está la ética de la investigación, pero pues poner a un mono a fumar en un circo, como que ya... Exacto. Y pues, y hay gente que que puede que haga esa como extensión de ese caso y decir, ay, yo vi un mono que fumaba en un circo, entonces todos los monos tienen el potencial de volverse adictos a la nicotina. Es obvio, es una sustancia que puede generar adicción, pero no necesariamente se va a dar ese comportamiento en el contexto Es un natural, ¿no? comportamiento infundado, implantado. Exacto. Con Santiago, ahorita que investigamos, pensamos en eso, como en qué tanto se da esto, qué tanto esos monos habrían sido adictos al trago si no hubiera una industria literal productora de alcohol al lado de su casa. Y además, otro pensamiento que se me ocurrió con lo que estaba contando Osvaldo ahorita era, como en este grupo, bueno, en este estudio de los dos grupos de ratas, que había uno que vivía súper feliz y había menos casos de adicción, y en el otro tenían comida asquerosa y no tenían rueditas de entretenimiento y eran casi todos adictos. De pronto alguien puede sacar la conclusión como, entonces es que en el mundo consumimos drogas es porque vivimos en la mierda y estamos re deprimidos y necesitamos sustancias para sentirnos mínimamente bien. Y es debatible. ¿Usted dice que sí? Sí. Yo digo Sí. que no. O sea, Yo digo que los altos consumos, yo digo que los altos consumos de sustancias están asociados con que vivimos en el capitalismo tardío. pues básicamente, de hecho está ese libro de Aldous Huxley, el Soma era lo que los mantenía ahí. No sé, alguien puede decir que una corporación es el café, el no sé qué. Pero digamos, no, o sea, no hay una razón sola por la cual las personas consumen drogas. De acuerdo. Pero por lo general es que consiguen un beneficio. Un beneficio puede ser que tú estás en un entorno vulnerable y salirse de esa realidad por un momento es un beneficio. Un beneficio pueden ser 2 copas de vino para socializar. O sea, realmente hay muchas razones, pero por general es un beneficio. Y si aislarse de la realidad en una situación vulnerable es un beneficio. Y yo creo que también el pensamiento de... O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Luis Carlos, como que el mundo en el que vivimos sí es hostil literalmente con todos los que vivimos en el mundo, de alguna u otra forma, en unos casos mucho peor, obviamente. Pero siento que ese pensamiento de no es que las personas que consumen drogas es porque viven súper mal. Es como también
parte de la estigmatización que tienen las drogas. Entonces, por eso es que las personas que consumen drogas, la sociedad los ve como unos buenos para nada y como que no pueden tener un trabajo estable y no pueden mantener unas relaciones sociales, entre comillas, normales, porque entonces viven en un mundo súper paila y necesitan consumir para sentirse mejor. Entonces, yo también creo que es importante como tener en cuenta esa parte de la discusión y también, Sí. pues, precisamente estamos hablando de ejemplos de animales que consumen drogas como super X, o sea, que hacen unos lémures comiéndose también unos 100 pies y volviéndose locos. ¿Eso para qué les sirve? Para nada, para estar locos y contentos. Pero no, o sea, ¿es porque los lémures tienen una vida de mierda en Madagascar y por eso consumen 100 pies? ¿O es porque están loquitos? Yo leí ese caso, resulta que son 1000 pies y los 1000 pies les funciona para como aislar insectos de su cuerpo. Entonces primero se los restregan. Entonces ahí hay como un uso, pero después de eso, después de restregárselos, se los comen. Ya no es necesario, pero les gusta como la embriaguez que produce este 1000 pies. Exacto. A mí también me parece que, siguiendo con lo que pues dices Osvaldo y Sara, creo que también en la ciencia y en los experimentos animales como biológicos hemos caído mucho en un antropocentrismo, ¿no? Como de ver esa funcionalidad detrás siempre de la sustancia, que la asociamos siempre a la funcionalidad humana. Entonces si a nosotros nos genera esto, debe ser por esto, que creo que en muchos casos se ha llevado al morbo, incluso como en el ejemplo de las ratas, de así es como debería ser el resultado porque así es como nos ha ocurrido a nosotros los humanos. Y yo creo que igual también este debate y este universo, como decía Luis Carlos al principio, porque es un universo, la interacción de sustancias con los animales y de las drogas, pues también hay una balanza ahí en cuanto al antropocentrismo que le hemos dado a los estudios científicos de los animales desde siempre, nuestro caso subjetivo de cómo nos drogamos, qué efectos nos genera y cómo creemos el desenlace de eso, pero también creo que pues también debería darnos un pequeño ejemplo de humildad como humanos en cuanto a que nosotros no somos los únicos que tenemos interacciones entre comillas, o espirituales, o más allá, o subnormales, o pues que nos abran puertas de otras formas de perspectivas frente al mundo que nos rodea. Y creo que también eso es muy valioso en cuanto a que pues es sano recordar como especie humana que nos bajemos un poco de ese pedestal espiritual o pues como sí sensible frente al mundo, en que pues también hay animales que tal vez, como dice Sara, solo lo hacen porque sí, y tal vez la respuesta no la tengamos dentro de nuestra concepción necesariamente humana. Relacionado con lo que estaba hablando Santiago del antropocentrismo, una reflexión que también me gustaría decir hoy es que muchos estudios para que los humanos podamos entender las drogas se hacen con ratas o con peces cebra o otros animales de laboratorio típicos, y pues es un poquito paila bioéticamente porque estamos induciéndole una adicción a unos animales completamente ingenuos de lo que está pasando en sus vidas. Entonces esas pobres ratas que no tenían toboganes y comían maluco, pues ¿qué más iban a hacer aparte de comerse esa morfina? Nada. Entonces estaban teniendo una adicción que después, ¿qué van a hacer con ella? ¿Las van a matar o las van a soltar pero van a ser adictas? Entonces no, fijo las van a matar, ¿cierto? Pozo dice que sí. Entonces pues es también muy complicado porque además sí, las ratas y los humanos nos parecemos, pero igual nuestros cerebros funcionan muy distinto, entonces realmente no se puede extrapolar al 100% los resultados de un experimento de una rata adicta a la morfina a un humano adicto a la morfina. Entonces es como también horrible que nosotros seamos como, ¿qué hace esta planta? Mejor drogo un grupo de 200 ratas y veo qué pasa, y después supongo que eso me va a pasar a mí. Y es como, no, seguramente no te va a pasar lo mismo, y está siendo un poquito inconsciente con tu investigación. Hay que ser muy delicados con esas cosas. Muchas gracias. Para encontrar a La Enredadera, ¿cómo hacemos? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo son sus redes? Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Qué chévere que hayamos podido explorar este tema con ustedes. La verdad no lo habíamos pensado hasta que nos escribieron. Pues nos pueden encontrar como La Enredadera y Co en Instagram y en TikTok, si quieren vernos en videitos, y La Enredadera y Co también en Spotify.
Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También estamos haciendo unos videos súper chéveres en YouTube. En la descripción de nuestro episodio encontrarán un link donde nos pueden apoyar donándonos a la Baki. Si no nos pueden donar, no se preocupen, pueden recomendarnos con sus amigos.